Empleada salvó al hijo, familia la echó. 10 años después, volvió rica nadie en la elegante colonia Polanco de Ciudad de México. Entendía por qué el pequeño Mateo Santibáñez, de apenas 6 años, gritaba cada vez que su madre se acercaba a él. Los mejores pediatras, psicólogos infantiles y terapeutas especializados habían desfilado por la mansión de 3 pisos intentando descifrar el misterio. Mateo era el heredero único de una fortuna valuada en cientos de millones de pesos, hijo del magnate hotelero Ricardo Santibáñez y su esposa Paulina, una reconocida socialité. Pero ningún título, ningún diploma, ninguna terapia cara había logrado lo que una empleada doméstica de 32 años, con apenas estudios de secundaria, consiguió en su primer día de trabajo. Cuando Rosario Delgado entró a la residencia aquella mañana de marzo, cargando solo una maleta pequeña y años de experiencia cuidando niños ajenos, no imaginaba que estaba a punto de cambiar su vida para siempre, ni que ese cambio vendría envuelto en la injusticia más cruel que jamás enfrentaría. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. Rosario Delgado había trabajado como empleada doméstica durante 12 años en algunas de las casas más importantes de la Ciudad de México. A sus 32 años era una mujer de estatura mediana, cabello negro siempre recogido en un moño impecable, manos fuertes de tanto trabajo pero sorprendentemente delicadas cuando tocaba a un niño. Había crecido en un pequeño pueblo de Oaxaca. Llegó a la capital a los 20 años buscando mejores oportunidades después de que un incendio destruyera la casa familiar y se llevara a sus padres. Desde entonces había trabajado incansablemente, enviando dinero a sus 3 hermanos menores, que quedaron en el pueblo bajo el cuidado de una tía. Rosario nunca se había casado. Decía que no tenía tiempo para el amor cuando había bocas que alimentar. Pero la verdad era más profunda. Había dedicado tanto amor a los hijos de otras familias que su corazón maternal estaba siempre lleno, aunque sus brazos quedaran vacíos al final de cada jornada. Sus anteriores patronas la describían como una empleada excepcional, alguien que no solo limpiaba y cocinaba, sino que parecía tener un don especial para entender a los niños. En la casa de los Márquez había ayudado a una niña con pesadillas terribles después de un asalto. En la residencia de los Torres logró que gemelos hiperactivos finalmente establecieran una rutina de sueño. Pero cuando los Márquez se mudaron a España y los Torres ya no necesitaron sus servicios a tiempo completo, Rosario se encontró buscando un nuevo empleo. Fue doña Elena, una conocida suya que trabajaba en una agencia de colocación de empleadas domésticas de alto nivel, quien la contactó sobre la posición en casa de los Santibáñez. Rosario, le dijo doña Elena por teléfono aquella tarde de febrero, tengo una familia que necesita urgentemente a alguien con tu experiencia y, sobre todo, con tu paciencia. El sueldo es excelente, casi el doble de lo que ganabas antes, pero necesito advertirte, el niño de la casa tiene problemas serios de comportamiento. Han pasado ya 5 empleadas en los últimos 3 meses. Ninguna aguanta más de 2 semanas. Rosario escuchó atentamente mientras doña Elena describía la situación. Los Santibáñez eran una familia de la alta sociedad mexicana. Ricardo Santibáñez, de 42 años, había heredado y expandido una cadena de hoteles de lujo que abarcaba todo México y parte de Centroamérica. Su esposa Paulina, de 36 años, provenía de una familia de abolengo y dedicaba su tiempo a eventos de caridad y reuniones sociales. Tenían un hijo, Mateo, que acababa de cumplir 6 años. El problema comenzó hace aproximadamente 6 meses. El niño, que hasta entonces había sido alegre y cariñoso, empezó a mostrar comportamientos extraños. Lloraba sin razón aparente, se negaba a comer ciertos alimentos que antes le encantaban, y lo más preocupante de todo, gritaba aterrorizado cada vez que su madre trataba de acercarse a él. Los médicos no encuentran nada físicamente mal con el niño, explicó doña Elena. Los psicólogos dicen que es algún tipo de trauma, pero nadie sabe qué lo causó. La señora Paulina está desesperada. Dicen que el niño solo acepta estar cerca de su padre y de las empleadas, pero con su propia madre se comporta como si fuera un extraño, o peor,
doctor, como si le tuviera miedo. Rosario aceptó el trabajo sin pensarlo 2 veces. No era el sueldo generoso lo que la motivaba, aunque ciertamente ayudaría a sus hermanos en Oaxaca. Era algo más profundo, una especie de llamado que sentía cada vez que escuchaba sobre un niño en problemas. Había aprendido durante sus años de trabajo que los niños rara vez actuaban sin razón. Si Mateo gritaba cuando veía a su madre, había una causa, y Rosario estaba determinada a descubrirla. La mañana de su primer día, Rosario tomó el metro desde su modesto departamento en la colonia Narvarte hasta Polanco. La diferencia entre su mundo y el de sus empleadores siempre la impresionaba, no con envidia, sino con una especie de asombro reverente. Las calles de Polanco eran anchas y arboladas, las casas enormes y protegidas por altos muros y sistemas de seguridad. La residencia de los Santibáñez ocupaba una esquina privilegiada de la calle Arquímedes. Era una construcción moderna de 3 pisos, con fachada de cristal y acero, jardines perfectamente diseñados y una fuente de piedra en la entrada. Rosario tocó el timbre del portón de servicio y fue recibida por Guadalupe, una mujer de unos 50 años, que llevaba casi 20 años trabajando para la familia como cocinera. ¡Ay, mi hijita! Guadalupe la recibió con una mezcla de compasión y advertencia en los ojos. Espero que tú sí aguantes. Las últimas muchachas salieron llorando después de apenas unos días. El niño Mateo es un angelito, pero algo le pasa que nadie entiende, y la señora Paulina, pobrecita, está al borde de un colapso nervioso. Guadalupe condujo a Rosario por el interior de la casa mientras le explicaba la rutina. La planta baja tenía una sala de estar enorme con techos de doble altura, una cocina gourmet que parecía salida de una revista, un comedor formal que podía acomodar a 20 personas y una terraza con vista al jardín. El segundo piso albergaba las recámaras principales y la habitación de Mateo. El tercer piso contenía una sala de juegos, un gimnasio y el estudio del señor Ricardo. La habitación de Rosario estaba en la planta baja, cerca de la cocina, modesta pero cómoda, con baño privado. El señor Ricardo ya se fue a trabajar, explicó Guadalupe mientras preparaba café. Sale muy temprano y regresa tarde casi todos los días. La señora Paulina está en su habitación, tomándose unas pastillas para los nervios que le recetó el doctor. El niño Mateo acaba de despertarse. Su nana anterior renunció ayer, así que hoy es tu primer día cuidándolo. Como si hubiera sido invocado por la conversación, un grito agudo resonó desde el segundo piso. Era un grito de terror puro, el tipo de sonido que hace que el corazón se detenga. Rosario dejó la taza de café y corrió escaleras arriba, siguiendo el sonido. Guadalupe iba detrás de ella, jadeando por el esfuerzo. En el pasillo del segundo piso, Rosario encontró una escena que la dejó helada. Mateo, un niño pequeño de cabello castaño claro y ojos verdes enormes, estaba acurrucado en una esquina del pasillo, vestido con su pijama de dinosaurios. Sus ojos estaban abiertos con terror absoluto y seguía gritando mientras señalaba hacia su madre. Paulina Santibáñez estaba a unos 3 metros de distancia, vestida con una bata elegante de seda, el rostro perfectamente maquillado, pero con lágrimas corriendo por las mejillas. Mateo, mi amor, soy yo, mamá, suplicaba con voz quebrada. Por favor, mi cielo, solo quiero darte un abrazo, solo quiero tocarte. ¿Por qué me tienes tanto miedo? Pero cada vez que Paulina daba un paso hacia adelante, los gritos de Mateo se intensificaban. El niño se encogía más contra la pared, temblando visiblemente. No, no, no te acerques, gritaba. Vete, no quiero que me toques. Rosario observó la escena con atención, no solo viendo con los ojos, sino sintiendo con el instinto que había desarrollado después de años cuidando niños. Había algo en la forma en que Mateo miraba a su madre. No era simplemente miedo, era algo más específico, más dirigido. Sus ojos no se fijaban en el rostro de Paulina, sino en algo más. Rosario siguió la línea de visión del niño y notó que los ojos de Mateo estaban fijos en las manos de su madre, específicamente en sus uñas largas, perfectamente arregladas y pintadas de un rojo intenso. Sin pensarlo 2 veces, Rosario se acercó a Mateo con movimientos lentos y calmados. Se arrodilló a su altura, manteniendo una distancia respetuosa, y habló con voz suave. Hola Mateo, mi nombre es Rosario. Vine hoy para cuidarte. Sé que estás asustado, pero estás seguro.
Mateo. Nadie va a lastimarte aquí. El niño dejó de gritar, sorprendido por la nueva voz. Sus ojos verdes, brillantes por las lágrimas, se fijaron en Rosario con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién eres tú?, preguntó con voz temblorosa. Soy tu nueva nana, respondió Rosario con una sonrisa cálida. Y vine preparada. Guadalupe me dijo que te encantan los hot cakes con miel. ¿Qué te parece si bajamos a la cocina y preparamos un desayuno especial juntos? Puedes ayudarme a mezclar la masa. El niño miró a Rosario, luego a su madre que seguía llorando en el pasillo, luego nuevamente a Rosario. Lentamente extendió una mano pequeña hacia ella. Rosario la tomó con suavidad, notando que los dedos del niño estaban fríos por el miedo. Vamos, campeón, dijo poniéndose de pie y guiándolo suavemente hacia las escaleras. Vamos a preparar el mejor desayuno del mundo. Mientras bajaban, Rosario escuchó a Paulina sollozar en el piso de arriba. El corazón se le apretó por aquella madre que claramente amaba a su hijo, pero no podía ni siquiera acercarse a él. Había algo profundamente perturbador en toda la situación, y Rosario sabía que necesitaba descubrir qué era. En la cocina, Guadalupe ya había sacado los ingredientes para los hot cakes. Mateo se sentó en un banco alto, mientras Rosario se lavaba las manos y se ponía un delantal. El niño la observaba con cautela, pero el terror que había mostrado arriba había desaparecido. ¿Sabes qué, Mateo?, dijo Rosario mientras rompía huevos en un tazón. Cuando era pequeña como tú, mi mamá me enseñó a hacer hot cakes. Decía que el secreto estaba en mezclar con mucho amor. ¿Me ayudas a poner amor en estos hot cakes? El niño asintió lentamente. Rosario le dio una cuchara de madera y guió su mano para que mezclara la masa. Mientras trabajaban juntos, habló con él sobre cosas simples, su color favorito, azul, su dinosaurio preferido, el T-Rex, su programa de televisión favorito, una caricatura sobre robots. Gradualmente, Mateo se fue relajando. La tensión abandonó sus pequeños hombros y hasta esbozó una pequeña sonrisa cuando Rosario dejó que él vertiera un poco de miel directamente en su boca. «Eres buena», dijo el niño de repente mientras comía su segundo hot cake. «No das miedo como las otras». «¿Las otras nanas te daban miedo?», preguntó Rosario cuidadosamente, sin dejar de servir más hot cakes. «No», Mateo sacudió la cabeza. «Ellas no, solo mamá». Rosario se sentó frente a él en la mesa de la cocina. «¿Puedes decirme por qué mamá te da miedo, Mateo? Ella te ama mucho. Se pone muy triste cuando gritas». El niño bajó la vista a su plato, jugando con un pedazo de hot cake con el tenedor. Por un largo momento, Rosario pensó que no iba a responder. Luego, con una voz tan baja que apenas se escuchaba, dijo: «Sus uñas tienen sangre». Rosario sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Sangre? ¿Qué quieres decir, mi amor?». Pero Mateo negó con la cabeza y se negó a decir más. Simplemente siguió comiendo, pero Rosario había notado que sus manos temblaban ligeramente. Había sido una respuesta críptica, pero era la primera pista real que alguien había obtenido del niño. El resto del día transcurrió de manera relativamente tranquila. Rosario se dedicó a conocer a Mateo, jugando con él en la sala de juegos del tercer piso, ayudándolo con un rompecabezas, leyéndole cuentos. El niño era inteligente, creativo y sorprendentemente maduro para su edad. Hablaba con un vocabulario avanzado y mostraba interés en los libros sobre ciencia y naturaleza, pero cada vez que Rosario mencionaba a su madre o cuando escuchaban los pasos de Paulina en alguna parte de la casa, Mateo se tensaba visiblemente. Alrededor de las 3 de la tarde, mientras Mateo tomaba su siesta, Rosario bajó a la cocina donde Guadalupe estaba preparando la cena. «Guadalupe», dijo Rosario en voz baja, «¿cuándo exactamente empezó Mateo a comportarse así con su mamá?» Guadalupe suspiró, secándose las manos en un trapo. «Hace unos 6 meses, tal vez 7. Fue muy repentino. Un día todo estaba normal y al día siguiente el niño empezó a gritar cada vez que la señora Paulina se le acercaba. Al principio pensamos que era una rabieta, ya sabes cómo son los niños a veces, pero no pasó, solo empeoró». «¿Pasó algo específico ese día? ¿Algún accidente, algún evento?», preguntó Rosario. Guadalupe arrugó el ceño, pensando. «Ahora que lo mencionas, sí hubo algo. La señora Paulina tuvo un accidente en la escalera, se resbaló y se cayó. Nada grave, solo algunos moretones, pero se asustó mucho. Mateo estaba ahí cuando pasó, estaba en la sala jugando. La señora gritó cuando se cayó y el niño vino corriendo. La encontró en el piso de la entrada, sangrando un poco de la rodilla. Desde ese día, todo cambió». El estómago de Rosario se contrajo.
contrajo. Sangre. El niño había mencionado sangre. ¿La señora Paulina se lastimó las manos en esa caída?, preguntó. Pues sí, respondió Guadalupe. Se raspó las palmas tratando de agarrarse. Tuvo que vendar una de sus manos por varios días. ¿Por qué preguntas? Rosario no respondió de inmediato. Las piezas estaban comenzando a encajar, pero aún faltaba algo. Un trauma de 6 meses atrás no explicaría por qué el niño seguía aterrorizado ahora, a menos que algo más estuviera manteniendo ese miedo vivo. Esa noche, cuando Ricardo Santibáñez llegó a casa alrededor de las 8 p.m., encontró a su hijo cenando tranquilamente en la cocina con Rosario. El cambio en el comportamiento de Mateo era notable. El niño estaba relajado, conversando animadamente sobre los dinosaurios que había estado leyendo durante el día. «Papá, mira». Mateo corrió hacia su padre con un dibujo que había hecho. «Rosario me enseñó a dibujar un triceratops. ¿Ves los cuernos?» Ricardo Santibáñez era un hombre alto, de complexión atlética, con cabello oscuro que empezaba a mostrar algunas canas en las sienes. Vestía un traje de negocios impecable, pero su rostro mostraba el cansancio de alguien que carga con demasiadas preocupaciones. Cuando miró a Rosario, sus ojos mostraban una mezcla de esperanza y cautela. «Es un dibujo excelente, hijo», dijo arrodillándose para estar a la altura de Mateo. Luego miró a Rosario. «Usted debe ser Rosario. Doña Elena me habló muy bien de usted». «Mucho gusto, señor Santibáñez», respondió Rosario respetuosamente. «Mateo es un niño maravilloso. Hemos tenido un muy buen día juntos». Ricardo observó a su hijo con una expresión que partía el corazón. «Es la primera vez en meses que lo veo tan normal, tan feliz». Miró hacia el pasillo, donde se escuchaban los tacones de su esposa acercándose. Ojalá pudiera decir lo mismo cuando su madre está cerca. Paulina apareció en la entrada de la cocina, pero se detuvo en el umbral, manteniendo la distancia. Su rostro estaba cuidadosamente compuesto, pero sus ojos mostraban un dolor profundo. «Hola, mi amor», dijo suavemente a Mateo. «¿Tuviste un buen día?» Mateo se tensó inmediatamente. Se acercó más a Rosario, buscando protección. «Hola», murmuró sin mirarla. «Rosario me enseñó cosas. Fue divertido». «Me alegra mucho, cielo», respondió Paulina, y Rosario pudo escuchar el quiebre en su voz. «Mamá te ama mucho, espero que lo sepas». Pero Mateo no respondió. Simplemente se aferró al brazo de Rosario y sus ojos permanecieron fijos en las manos de su madre. Rosario siguió la mirada del niño y notó algo que confirmó su sospecha. Paulina tenía las uñas pintadas de rojo brillante, largas y perfectamente arregladas, el mismo color rojo que la sangre. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Ricardo llamó a Rosario a su estudio. Era una habitación impresionante, con paredes forradas de libros, un escritorio enorme de caoba y ventanales que daban a las luces de la ciudad. «Rosario», comenzó Ricardo, señalándole una silla. «Por favor, siéntese. Quiero hablar con usted sobre mi hijo». Rosario tomó asiento, manteniendo la postura recta y las manos en el regazo. «Dígame, señor, en un día usted logró lo que nadie más ha conseguido en meses», dijo Ricardo. «Mateo está tranquilo con usted, confía en usted. No sé cómo lo hizo, pero estoy profundamente agradecido». «El niño necesitaba sentirse seguro», respondió Rosario. «Eso es todo, pero no se siente seguro con su propia madre». La voz de Ricardo se quebró. «Mi esposa está destrozada. Los médicos la tienen medicada para la ansiedad y la depresión. No entiende qué hizo mal, por qué su hijo la rechaza. Y yo tampoco lo entiendo». Rosario respiró profundo. Sabía que estaba a punto de entrar en territorio delicado. «Señor Santibáñez, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Por favor», respondió él. «¿Qué pasó exactamente el día que la señora Paulina se cayó en las escaleras? Hace unos 6 meses». Ricardo pareció sorprendido por la pregunta. «¿Cómo sabe de eso?» «Guadalupe me contó, y creo que ese día es importante para entender lo que le pasa a Mateo». Ricardo se pasó una mano por el rostro, cansado. «Fue un día terrible. Paulina bajaba las escaleras con prisa. Iba tarde para un evento de caridad. Se resbaló, cayó varios escalones, se lastimó la rodilla, las manos, tuvo moretones. Mateo estaba en la sala y la escuchó gritar. Cuando corrió a verla, había sangre en el piso de mármol, sangre de la rodilla de Paulina. El niño se quedó paralizado, mirándola. Desde ese día, todo cambió. ¿La señora usaba esmalte de uñas rojo ese día?, preguntó Rosario. Ricardo frunció el ceño. «Creo que sí. Paulina casi siempre usa rojo. Es su color favorito». «¿Por qué?» «Porque Mateo me dijo hoy que las uñas de
de su mamá tienen sangre. Creo que en la mente del niño, el color rojo de las uñas de su madre se conectó con la sangre que vio ese día. Cada vez que la ve, su cerebro revive ese trauma. Para él, esas uñas rojas son sangre, y eso le recuerda el momento en que pensó que iba a perder a su mamá. El rostro de Ricardo se iluminó con comprensión y horror al mismo tiempo. Dios mío, ¿está diciendo que todo este tiempo ha sido solo por el color de las uñas? No solo el color, explicó Rosario cuidadosamente. El trauma de ver a su madre herida y sangrando marcó profundamente a Mateo. A los 6 años, los niños no procesan el miedo como los adultos. Para él, ese momento fue aterrador. Tal vez pensó que su mamá iba a morir, y ahora, cada vez que ve esas uñas rojas, su mente lo transporta de regreso a ese miedo. Ricardo se quedó en silencio por un largo momento, procesando la información. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Hemos gastado una fortuna en doctores, terapeutas, especialistas, y la respuesta era tan simple. No tan simple, corrigió Rosario suavemente. El trauma infantil es complejo, pero ahora que sabemos la causa, podemos trabajar para ayudar a Mateo a superarlo. ¿Qué sugiere?, preguntó Ricardo con urgencia. Primero, necesitamos que la señora Paulina deje de usar esmalte rojo, tal vez por un tiempo, que no use esmalte en absoluto. Luego, gradualmente, con paciencia, podemos ayudar a Mateo a reconectar con su madre sin el gatillo visual que desencadena su miedo. Ricardo asintió vigorosamente. Haré lo que sea necesario. Le diré a Paulina esta noche mismo, y cumplió su palabra. Esa misma noche, Ricardo habló con Paulina, explicándole la teoría de Rosario. Al día siguiente, cuando Paulina bajó a desayunar, sus uñas estaban cortas y sin pintar. Llevaba un vestido sencillo de color pastel y se había recogido el cabello en una cola de caballo simple. Parecía más joven, más vulnerable, más accesible. Cuando Mateo bajó de la mano de Rosario y vio a su madre en la cocina, su reacción inicial fue de cautela, pero no gritó. Se detuvo, observándola con atención. «Buenos días, mi amor», dijo Paulina con voz temblorosa, manteniéndose a distancia. «¿Dormiste bien?». Mateo miró a su madre, luego sus manos. Rosario sintió la pequeña mano del niño apretarse en la suya. «Tus uñas», dijo Mateo en voz baja, «son diferentes». «Sí, mi cielo», respondió Paulina mostrándole las manos con las palmas hacia arriba. «Decidí dejar que mis uñas descansen por un tiempo. ¿Te gustan así?». El niño no respondió, pero tampoco corrió ni gritó. Era un pequeño paso, pero un paso importante. Durante las siguientes semanas, Rosario trabajó meticulosamente con Mateo y Paulina. Organizaba pequeñas actividades donde ambos podían estar en la misma habitación sin presión. Juegos de mesa en la sala, viendo películas con distancia entre ellos, comidas familiares donde Rosario se sentaba entre madre e hijo como un amortiguador emocional. Gradualmente, muy gradualmente, el miedo de Mateo comenzó a disminuir. Primero toleró que su madre se sentara en el mismo sofá. Luego permitió que le pasara un plato durante la cena. Después de 2 meses, aceptó su mano cuando cruzaban la calle. Paulina lloraba de felicidad cada vez que su hijo le permitía un poco más de cercanía, y en cada paso del camino le agradecía a Rosario con una intensidad que partía el corazón. «No sé cómo agradecerte», le dijo Paulina una tarde mientras Rosario organizaba la ropa de Mateo. «Me devolviste a mi hijo. Los doctores no pudieron hacer nada y tú en solo semanas». «Los niños solo necesitan paciencia y amor», respondió Rosario. «Y Mateo sabe que usted lo ama. Solo necesitaba tiempo para sentirse seguro nuevamente». Pero no todo en la casa de los Santibáñez era armonía. La madre de Ricardo, doña Victoria Santibáñez, visitaba la casa 2 veces por semana. Era una mujer de 65 años, alta, delgada, con el cabello perfectamente teñido de rubio y una actitud de superioridad que llenaba cualquier habitación donde entraba. Desde el principio, doña Victoria había mirado a Rosario con desdén apenas disimulado. «Ricardo», escuchó Rosario a doña Victoria decir una tarde cuando creía que nadie la oía. «Esa empleada está teniendo demasiada influencia sobre Mateo. No es apropiado. Es solo una mujer de servicio». «Esa mujer de servicio logró lo que ningún profesional pudo hacer, mamá», respondió Ricardo firmemente. «Mateo está mejorando gracias a ella. Está encariñándose demasiado con ella», insistió doña Victoria. «¿Qué va a pasar cuando se vaya? El niño tendrá otro trauma. Necesitas poner límites». Rosario fingió no haber escuchado, pero las palabras se quedaron en su mente como espinas. Tenía razón en una cosa.
nerviosa doña Victoria. Rosario se había encariñado profundamente con Mateo. Era imposible no hacerlo. El niño era inteligente, dulce, curioso. Le recordaba por qué había elegido dedicar su vida a cuidar niños en lugar de tener los propios. Cada sonrisa de Mateo, cada abrazo espontáneo, cada te quiero, Rosario, llenaba un vacío en su pecho que ni siquiera sabía que tenía. 3 meses después de que Rosario empezara a trabajar en la casa, sucedió el incidente que cambiaría todo. Era un sábado por la tarde. Ricardo había salido a jugar golf con algunos socios de negocios. Paulina estaba en su habitación descansando con una migraña. Doña Victoria había llegado sin avisar, como era su costumbre, para supervisar cómo se manejaba la casa. Rosario estaba en el jardín con Mateo. El niño había descubierto recientemente su amor por los insectos y pasaba horas observando hormigas, mariposas y cualquier bichito que encontrara. Ese día habían descubierto una oruga verde brillante trepando por una rama del rosal. «Rosario, mira, va a ser mariposa», decía Mateo emocionado. «¿Podemos ponerla en un frasco y ver cómo cambia?» «Claro que sí, campeón», respondió Rosario. «Vamos a buscar un frasco grande con agujeros para que pueda respirar». Se dirigían hacia la cocina cuando escucharon a doña Victoria llamando desde la terraza. «Mateo, ven acá, mi niño. Abuela trajo galletas para ti». El niño corrió hacia su abuela. Rosario lo siguió a una distancia respetuosa. Doña Victoria estaba sentada en uno de los sillones de la terraza con una bolsa de galletas gourmet de una pastelería cara de Polanco. Mateo se acercó emocionado. «Son de chocolate, abuela. Las mejores galletas de chocolate de toda la ciudad», respondió doña Victoria. «Pero primero, dame un beso». Mateo se puso de puntitas para besar la mejilla de su abuela. Mientras lo hacía, doña Victoria extendió la mano para tomar una galleta de la bolsa. Rosario vio lo que pasó a continuación como en cámara lenta. Al sacar la galleta, doña Victoria accidentalmente derramó el contenido de su bolso que estaba en el sillón. Entre las cosas que cayeron había un frasco pequeño, de vidrio. El frasco rodó por la mesa de cristal de la terraza y cayó al piso rompiéndose. «¡Ay, no!», exclamó doña Victoria. El contenido del frasco, un líquido denso y oscuro, se esparció por el piso de la terraza. Mateo, que estaba justo al lado, dio un paso atrás, pero su pie derecho aterrizó en el líquido derramado. «¡Cuidado!», gritó Rosario corriendo hacia ellos, pero ya era tarde. Mateo miró su zapato, luego el líquido en el piso, y su rostro se transformó. Se puso pálido, comenzó a temblar, y antes de que alguien pudiera reaccionar, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó. «¡Mateo!». Rosario lo atrapó antes de que golpeara el piso. El niño estaba inconsciente, su pequeño cuerpo flácido en sus brazos. «¡Llama a una ambulancia!», gritó Rosario a Guadalupe, que había salido corriendo al escuchar el grito. Doña Victoria estaba paralizada, mirando la escena con horror. «Solo era mi tinte para el cabello», murmuraba. «Solo era tinte. Se me olvidó que lo había puesto en mi bolsa después de la peluquería». Pero Rosario no estaba escuchando. Tenía a Mateo en brazos, comprobando su respiración, su pulso. El niño respiraba, su corazón latía, pero no despertaba. «Mateo, mi amor, despierta», suplicaba Rosario. «Por favor, mi cielo, abre los ojos». Los siguientes minutos fueron un caos. Llegó la ambulancia. Los paramédicos examinaron a Mateo. Tomaron sus signos vitales. Uno de ellos, un hombre joven con cara de preocupación, preguntó qué había pasado. «Se desmayó», explicó Rosario rápidamente. «Hubo un derrame, un líquido oscuro, y el niño lo vio y simplemente se desmayó». «¿Qué tipo de líquido?», preguntó el paramédico. «Tinte para cabello», respondió doña Victoria con voz temblorosa. «Mi tinte para cabello». El frasco se rompió. El paramédico frunció el ceño. «¿El niño es alérgico a algo? ¿Tiene alguna condición médica?». «No», respondió Rosario, «pero tiene un trauma relacionado con sangre, con el color rojo, con líquidos oscuros. Hace meses vio a su madre sangrar después de un accidente y desde entonces…». No necesitó terminar la explicación. El paramédico asintió con comprensión. «Shock psicológico. El cerebro del niño asoció el líquido derramado con la sangre de su trauma anterior. Es una respuesta defensiva. El desmayo es la forma del cuerpo de protegerse del estrés extremo». Llevaron a Mateo al Hospital Español de Polanco. Rosario fue con ellos en la ambulancia, sosteniendo la mano pequeña del niño, susurrando palabras de consuelo, aunque él no pudiera escucharlas. Doña Victoria se quedó en la casa, supuestamente para llamar a Ricardo y Paulina, pero Rosario sospechaba que la mujer estaba demasiado conmocionada para moverse.
recuperarse. En el hospital pusieron a Mateo en observación. Despertó después de unos 20 minutos, confundido y asustado. Lo primero que hizo fue buscar a Rosario con la mirada. «Estoy aquí, mi amor», dijo ella inmediatamente, inclinándose sobre la cama del hospital. «¿Estás seguro? ¿Estás bien?» «Rosario». El niño se aferró a ella. «Vi sangre otra vez. Pensé que abuela estaba lastimada. Pensé que mamá estaba lastimada. Tuve tanto miedo». «Lo sé, mi cielo, lo sé, pero no era sangre. Era solo un líquido que se derramó. Nadie está lastimado. Todos están bien». Ricardo y Paulina llegaron al hospital 30 minutos después, corriendo por los pasillos como si sus vidas dependieran de ello. Cuando vieron a Mateo despierto, sentado en la cama del hospital y abrazado a Rosario, ambos comenzaron a llorar de alivio. «Mi bebé». Paulina se acercó a la cama. Para sorpresa de todos, Mateo extendió sus brazos hacia ella. «Mamá, tuve miedo. Pensé que te pasó algo malo otra vez». Paulina lo abrazó por primera vez en meses, sin que el niño gritara o tratara de escapar. Lloró en el cabello de su hijo. Años de dolor y rechazo, finalmente encontrando un poco de alivio. «Estoy bien, mi amor. Mamá está bien. No tienes que tener miedo». Ricardo puso una mano en el hombro de Rosario. «Gracias», dijo con voz ronca. «Gracias por estar con él. Gracias por cuidarlo». Los doctores del hospital querían mantener a Mateo en observación durante la noche. Insistieron en que alguien se quedara con él, preferiblemente alguien con quien el niño se sintiera seguro. Naturalmente, todos asumieron que sería Rosario. «Yo me quedo», dijo Rosario sin dudar. «El niño me necesita. Te pagaremos tiempo extra, por supuesto», dijo Ricardo. Rosario asintió, aunque el dinero era lo último en su mente. Solo quería asegurarse de que Mateo estuviera bien. Esa noche, mientras Mateo dormía en la cama del hospital con monitores conectados a su pequeño pecho, Rosario se sentó en el sillón incómodo al lado de la cama y reflexionó sobre los últimos meses. Se había enamorado de este niño, no como empleada a cargo, sino como si fuera su propio hijo. Cada logro de Mateo se sentía como su victoria. Cada sonrisa del niño iluminaba su día. Y ahora, viéndolo tan vulnerable en esa cama de hospital, se dio cuenta de algo que la asustó. No sabía cómo iba a poder dejarlo cuando llegara el momento, porque ese momento llegaría. Siempre llegaba. Las empleadas domésticas no se quedaban para siempre. Los niños crecían, las familias cambiaban, las necesidades evolucionaban. Eventualmente, su servicio ya no sería necesario y tendría que partir, dejando otro pedazo de su corazón en otra casa, con otro niño que amaría pero nunca podría llamar suyo. Rosario no sabía que ese momento llegaría mucho más pronto de lo que imaginaba y de la manera más cruel posible. La mañana siguiente, Mateo fue dado de alta del hospital con instrucciones de continuar con terapia psicológica para procesar su trauma. El doctor recomendó sesiones con un especialista en trauma infantil, algo que Ricardo inmediatamente aceptó. «Y», agregó el doctor mirando a Rosario, «es evidente que este niño tiene un apego muy fuerte con usted. Eso es maravilloso para su recuperación, pero eventualmente necesitaremos trabajar en fortalecer su vínculo con sus padres también». Rosario asintió, entendiendo la implicación. Era útil ahora, pero eventualmente se convertiría en un obstáculo para la relación entre Mateo y sus padres. Era el ciclo inevitable de su trabajo. De regreso en la mansión, la vida intentó volver a la normalidad, pero algo había cambiado. Doña Victoria comenzó a visitarlos con más frecuencia y cada vez miraba a Rosario con una mezcla de culpa y resentimiento. La culpa por haber causado el incidente que envió a su nieto al hospital. El resentimiento porque Rosario había sido quien salvó la situación. Una tarde, 2 semanas después del incidente del hospital, doña Victoria pidió hablar con Ricardo a solas en su estudio. Rosario estaba en el jardín con Mateo, pero la ventana del estudio estaba entreabierta y sus voces se escuchaban claramente. «Ricardo, necesitamos hablar sobre esa empleada», comenzó doña Victoria. «Mamá, si esto es otra vez sobre Rosario, ya te dije que es parte importante de la recuperación de Mateo. Precisamente por eso necesitamos hablar», insistió doña Victoria. «El niño depende demasiado de ella. ¿Te has dado cuenta de que llama a Rosario antes que a su propia madre cuando tiene una pesadilla? Que prefiere que ella le lea cuentos, que ella le prepare la comida, que ella lo lleve a la escuela. Rosario ha creado un ambiente de seguridad para Mateo», defendió Ricardo. «Eso es exactamente lo que necesitaba. ¿Y qué pasa cuando se vaya? Cuando encuentre
encuentre otro trabajo mejor pagado, cuando se case y tenga sus propios hijos, Mateo va a quedar destrozado. Estás permitiendo que esa mujer reemplace a Paulina en el corazón de tu hijo. Eso no es cierto. La voz de Ricardo sonó menos segura. Rosario nunca ha tratado de reemplazar a Paulina. Tal vez no conscientemente, dijo doña Victoria con un tono calculado. Pero lo está haciendo, y hay algo más que necesitas saber. Hubo un silencio. Rosario, que había estado tratando de no escuchar, ahora estaba completamente quieta, esperando. He estado investigando, continuó doña Victoria. Rosario Delgado tiene 3 hermanos menores en Oaxaca. Les envía casi todo su sueldo. Está endeudada, Ricardo. Tiene deudas de un préstamo que sacó hace 2 años para pagar una cirugía de emergencia de su hermana menor. ¿Y qué tiene eso de malo?, preguntó Ricardo. Demuestra que es una persona responsable y sacrificada. ¿O demuestra que tiene motivación para manipular la situación a su favor?, respondió doña Victoria. Piénsalo, Ricardo. Llega aquí, se hace indispensable para tu hijo, y ahora toda la familia depende de ella. ¿Qué crees que va a pasar? Va a pedir más dinero, va a aprovecharse de tu gratitud y tu culpa. El corazón de Rosario se contrajo dolorosamente. Quería gritar que nada de eso era cierto, que su único interés era el bienestar de Mateo. Pero las palabras de doña Victoria estaban claramente teniendo efecto en Ricardo. No sé, mamá, dijo Ricardo lentamente. Rosario nunca ha pedido nada, ni siquiera aceptó la bonificación extra que le ofrecí el mes pasado, porque está jugando a largo plazo, insistió doña Victoria. Créeme, Ricardo, he visto este tipo de situaciones antes. Empleadas que se hacen indispensables, que manipulan emocionalmente a las familias, especialmente a los niños. Y cuando la familia finalmente depende completamente de ellas, comienzan las demandas. Más dinero, mejores condiciones, o amenazan con irse y dejar a la familia en crisis. ¿Qué sugieres que haga?, preguntó Ricardo sonando cansado. Despídela ahora mientras todavía puedas. Mateo está mejor, está reconectando con Paulina. Consigue otra empleada, alguien mayor, alguien que no vaya a crear estos vínculos emocionales inapropiados. No puedo hacer eso, protestó Ricardo. Mateo la ama. Si la despido sin razón, será otro trauma para él. Entonces encuentra una razón, dijo doña Victoria fríamente. Estoy segura de que si observas con atención, encontrarás algo. Ninguna empleada es perfecta. Una falta pequeña, un error, algo que justifique su despido. Será mejor un dolor rápido ahora que un desastre mayor después. Rosario sintió que se le revolvía el estómago. Sabía exactamente lo que doña Victoria estaba sugiriendo. La estaban preparando para fallar. La siguiente semana fue tensa. Ricardo comenzó a observar a Rosario con una mirada diferente, evaluadora. Revisaba cómo limpiaba, cómo preparaba las comidas, cómo manejaba las rutinas de Mateo. Rosario sentía la presión, pero no entendía completamente qué estaba pasando. ¿Había hecho algo mal? ¿Estaba fallando en sus responsabilidades? Se esforzó aún más, siendo meticulosa con cada tarea, pero eso solo pareció hacerla ver más desesperada. El incidente final llegó un viernes por la tarde. Mateo había tenido un día difícil en la escuela. Un compañero de clase lo había empujado durante el recreo, haciéndolo caer y rasparse la rodilla. No era nada grave, solo un raspón superficial, pero había sangrado un poco. La maestra de la escuela limpió la herida y puso una curita, pero llamó a la casa para informar del incidente, como era protocolo. Rosario recibió la llamada. Cuando fue a recoger a Mateo, el niño estaba callado, mirando fijamente su rodilla vendada. En el auto de regreso a casa, comenzó a temblar. Mateo, mi amor, ¿estás bien?, preguntó Rosario con preocupación. Me lastimé, susurró el niño. Como mamá, sangré como mamá. Fue solo un rasponcito, mi cielo. Ya está limpio y cubierto. Vas a estar perfectamente bien. Pero cuando llegaron a casa, Mateo tuvo un ataque de pánico. Comenzó a hiperventilar, muy porcventilar, a llorar incontrolablemente. Rosario hizo lo que había aprendido a hacer en estos meses. Lo llevó a su habitación, cerró las cortinas para crear un ambiente tranquilo y se sentó con él en el piso, sosteniéndolo mientras respiraba profundamente, enseñándole a calmarse. Le tomó casi una hora, pero finalmente Mateo se calmó. Se quedó dormido en los brazos de Rosario, exhausto por la crisis emocional. Rosario lo cargó suavemente a su cama, lo arropó y se sentó a su lado, acariciando su cabello hasta estar segura de que estaba profundamente dormido. Cuando bajó, encontró a Ricardo esperando
esperándola en la sala. Su expresión era dura, controlada. Rosario, necesitamos hablar. El corazón de Rosario se hundió. Sí, señor. ¿Pasó algo? La escuela me llamó hace una hora. Dijeron que Mateo tuvo un pequeño accidente, un raspón menor. Me dijeron que tú fuiste informada primero y decidiste no llamarme. Señor Ricardo, la maestra dijo que no era grave. Pensé que no era necesario preocuparlo en medio de su junta de trabajo por algo tan pequeño. Mateo es mi hijo. La voz de Ricardo se elevó. Cualquier incidente, no importa cuán pequeño, debería ser reportado a mí inmediatamente. No es tu decisión determinar qué es o no es lo suficientemente importante para preocuparme. Tiene razón, señor. Lo siento. Debí haberlo llamado, admitió Rosario, sintiendo que algo más estaba sucediendo aquí. Esta reacción era desproporcionada para la falta que había cometido. Y además, continuó Ricardo, me dijeron que llevaste a Mateo directamente a su habitación sin permitir que su madre lo viera. Paulina está molesta. Quería estar ahí para su hijo, consolar a su propio hijo, y tú la excluiste. Yo no la excluí, señor. Mateo estaba teniendo un ataque de pánico. Necesitaba un ambiente tranquilo y familiar. Sabía que verlo en ese estado alteraría a la señora Paulina, y eso a su vez alteraría más a Mateo. Hice lo que pensé que era mejor para el niño. Ahí está el problema, Rosario, dijo Ricardo, y su voz se volvió fría. Sigues pensando que sabes mejor que sus propios padres lo que es bueno para Mateo. Te has vuelto demasiado involucrada. Has cruzado líneas que no deberías haber cruzado. Rosario sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Señor Ricardo, yo solo quiero lo mejor para Mateo. Todo lo que he hecho ha sido pensando en su bienestar. Lo sé, dijo Ricardo, pero no sonó amable, sonó cansado, resignado, y eso es parte del problema. Mi madre tenía razón. Has creado una dependencia emocional. Mateo te busca a ti antes que a nosotros. Confía en ti más que en sus propios padres. Eso no es saludable. Puedo dar un paso atrás, dijo Rosario desesperada. Puedo ayudar a fortalecer la relación entre Mateo y ustedes. Puedo trabajar en... Es demasiado tarde para eso, interrumpió Ricardo. He tomado una decisión. Tu último día de trabajo será el viernes de la próxima semana. Te daremos 2 meses de indemnización y excelentes referencias. Pero necesitas irte. El silencio que siguió fue aplastante. Rosario sentía que no podía respirar. ¿Me está despidiendo por amar a su hijo? Te estoy despidiendo porque amas demasiado a mi hijo, respondió Ricardo, y había dolor genuino en su voz. Y porque mi hijo te ama demasiado a ti. Es mejor terminar esto ahora, antes de que se vuelva aún más difícil para todos. ¿Qué le van a decir a Mateo?, preguntó Rosario con voz quebrada. Eso es problema nuestro, no tuyo, respondió Ricardo, y esas palabras fueron como una bofetada. Por favor, no se lo digas tú. Nosotros manejaremos la situación. Rosario subió a su habitación esa noche, sintiendo que le habían arrancado el corazón del pecho. Se sentó en el borde de su cama, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Había sido castigada por hacer su trabajo demasiado bien, por amar demasiado, por importarle demasiado. Durante los siguientes días, trató de seguir con sus rutinas mientras procesaba lo que iba a pasar. No le dijo nada a Mateo, siguiendo las instrucciones de Ricardo, pero el niño, con esa intuición especial que tienen los niños, sabía que algo estaba mal. Rosario, ¿por qué estás triste?, preguntó el miércoles mientras cenaban juntos. No estoy triste, mi amor, solo cansada. Estás mintiendo, dijo Mateo con una franqueza brutal. Tus ojos están tristes, como cuando mi mamá lloraba antes. Rosario tuvo que apartar la mirada para que el niño no viera las lágrimas que amenazaban con desbordarse. El jueves por la noche, Ricardo y Paulina finalmente le dijeron a Mateo que Rosario se iba. El niño estaba en su habitación con sus padres cuando Rosario escuchó el grito. No, no puede irse, no la dejen irse. Rosario corrió escaleras arriba, olvidando que se suponía que no debía estar involucrada. Encontró a Mateo histérico, llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Mateo, mi amor. Rosario se arrodilló frente a él, tomando sus manos temblorosas. Escúchame, a veces las personas tienen que irse, pero eso no significa que dejen de quererte. Yo siempre voy a quererte, pase lo que pase. Entonces no te vayas, sollozó el niño. Quédate, por favor, quédate. No puedo, mi cielo, pero tus papás van a estar aquí. Te aman mucho, van a cuidarte muy bien. No es lo mismo, gritó Mateo. Tú me entiendes, tú me haces sentir seguro.
Mateo, papá, mamá, díganle que se quede. Ricardo se veía destrozado, pero mantuvo su decisión. Hijo, Rosario necesita irse. Es lo mejor para todos. No es lo mejor para mí, gritó Mateo. Ustedes no me quieren. Si me quisieran, no la harían irse. Esas palabras golpearon a Ricardo y Paulina como martillos. Paulina comenzó a llorar. Ricardo cerró los ojos como si estuviera en dolor físico. Rosario sabía que necesitaba irse de esa habitación antes de que las cosas empeoraran. Mateo, dijo firmemente, tu papá y tu mamá te adoran. No digas cosas que no son ciertas cuando estás enojado. Salió de la habitación mientras Mateo seguía llorando. Podía escuchar a Paulina tratando de consolarlo, pero los gritos del niño la siguieron por el pasillo, atravesando las paredes, grabándose en su memoria. El viernes, su último día, Rosario empacó sus pocas pertenencias en la misma maleta pequeña con la que había llegado 5 meses atrás. Se sentía como si hubieran pasado años, no meses. Había llegado como una empleada buscando trabajo. Se iba habiendo perdido un pedazo de su alma. Mateo se negó a salir de su habitación para despedirse. Había pasado toda la noche anterior llorando y ahora estaba en silencio, lo cual de alguna manera era peor. Ricardo le entregó su pago final, más la indemnización prometida, en un sobre. Rosario, dijo, evitando su mirada, quiero que sepas que esto no es personal. Eres una empleada excepcional. Tus referencias así lo dirán. Es solo que no necesita explicar, señor, dijo Rosario con dignidad. Entiendo perfectamente. Era una mentira, no entendía nada, pero tenía suficiente orgullo para no mendigadigar. Paulina bajó a despedirse. Tenía los ojos hinchados de llorar. Rosario, yo quería que te quedaras, pero Ricardo y su madre dijeron que era mejor así. Mateo te ama demasiado, y ellos temen que nunca nos acepte completamente a nosotros mientras tú estés aquí. Cuide a Mateo, fue todo lo que Rosario pudo decir. Por favor, cuídelo bien. Es un niño especial. Merece todo el amor del mundo. Lo sé, susurró Paulina. Tú me enseñaste eso. Rosario estaba caminando hacia la puerta cuando escuchó pasos corriendo por las escaleras. Mateo apareció en pijama con el rostro rojo e hinchado de tanto llorar. Rosario, espera. El niño corrió hacia ella y se aferró a su cintura. No te vayas, por favor, te necesito. Rosario se arrodilló, abrazándolo por última vez, memorizando la sensación de tener a este niño en sus brazos. Mateo, mi amor, tienes que ser fuerte. Tus papás te aman, tu abuela te ama. Vas a estar bien. No quiero estar bien sin ti, sollozó el niño. Quiero que seas mi mamá. Quiero que te quedes para siempre. Esas palabras partieron el corazón de Rosario en pedazos tan pequeños que sabía que nunca podría recomponerlo completamente. Yo también quiero eso, mi cielo. Pero a veces en la vida no podemos tener lo que queremos. A veces solo podemos estar agradecidos por el tiempo que tuvimos juntos. Se puso de pie y Mateo se negó a soltarla. Ricardo tuvo que separar físicamente al niño de Rosario. Mateo pateaba y gritaba llamándola, suplicándole que no se fuera. Rosario, Rosario, te amo, no me dejes. Rosario salió de la mansión con esas palabras persiguiéndola. No miró atrás. Si lo hacía, sabía que se derrumbaría completamente. Guadalupe estaba llorando en la puerta de la cocina. Incluso los otros empleados que habían llegado a conocer a Rosario en esos meses la miraban con compasión. Doña Victoria estaba en el jardín, observando la escena con expresión triunfante. Había ganado, había expulsado a la amenaza. Rosario caminó por las calles de Polanco con su maleta, las lágrimas finalmente corriendo libremente por su rostro. No tenía otro trabajo esperándola. No tenía plan, solo tenía un corazón roto y la certeza de que acababa de perder algo irreemplazable. Esa noche, en su pequeño departamento de la colonia Narvarte, Rosario lloró como no lo había hecho desde que perdió a sus padres. Lloró por Mateo, por el niño que había aprendido a amar como hijo. Lloró por la injusticia de un sistema donde los ricos podían decidir quién importaba y quién no. Lloró porque había dado todo de sí misma, había amado con cada fibra de su ser y aún así no había sido suficiente. Los días se convirtieron en semanas. Rosario buscó trabajo, pero descubrió que doña Victoria había hecho correr rumores entre las familias de la alta sociedad. Cuidado con Rosario Delgado, decían. Se encariña demasiado con los niños, causa problemas con los padres, crea conflictos familiares. Las puertas que antes se habrían abierto para alguien con su experiencia ahora se cerraban. Las familias la rechazaban después de entrevistas prometedoras. Su reputación, construida con años de trabajo
trabajo duro y dedicación había sido destruida en semanas. Rosario fue forzada a tomar trabajos temporales, limpiando oficinas por las noches, lavando platos en restaurantes. El dinero que Ricardo le había dado como indemnización lo envió a Oaxaca para pagar deudas urgentes de sus hermanos. Ella sobrevivió con lo mínimo, pero más que la pobreza, más que la incertidumbre laboral, lo que más le dolía era la ausencia de Mateo. Cada niño que veía en la calle le recordaba a él. Cada risa infantil hacía que su corazón se contrajera. Se preguntaba constantemente cómo estaría, si habría regresado a tener ataques de pánico, si se sentía abandonado, si la odiaba por irse. 6 meses después de su despido, Rosario tocó fondo. Se había quedado sin dinero, atrasada en el alquiler, sobreviviendo con una comida al día. Estaba sentada en su departamento, mirando el sobre vacío que había contenido su última paga, cuando tomó una decisión que cambiaría todo. Si no podía trabajar como empleada doméstica en la Ciudad de México, trabajaría en otra cosa. Haría lo que fuera necesario para sobrevivir, pero más que sobrevivir, tendría éxito. No por venganza, aunque la rabia ciertamente estaba ahí, sino para probarse a sí misma que valía más que el trato que había recibido. Rosario recordó una conversación que había tenido años atrás con una de sus antiguas patronas, la señora Márquez. Rosario, eres demasiado inteligente para solo limpiar casas toda tu vida, le había dicho la señora Márquez. Tienes un don para entender a las personas, especialmente a los niños. Deberías estudiar, obtener certificaciones, convertir ese don en una carrera formal. En ese momento, Rosario había descartado la idea. No tenía tiempo ni dinero para estudiar. Pero ahora, sin nada que perder, investigó programas de capacitación en cuidado infantil, desarrollo temprano, terapia de juego. Descubrió que había becas disponibles para mujeres de bajos recursos que querían capacitarse en servicios sociales. Aplicó a todo lo que pudo encontrar. 3 meses después, fue aceptada en un programa intensivo de 1 año en una institución que formaba terapeutas especializados en trauma infantil. El programa incluía alojamiento, comida y un pequeño estipendio mensual. Era perfecto. Durante ese año, Rosario se sumergió en el estudio con una intensidad que sorprendió a sus profesores. Leía cada libro, completaba cada tarea, participaba en cada discusión, pero más que solo estudiar teoría, llevaba años de experiencia práctica. Había visto de primera mano cómo funcionaba el trauma infantil, cómo se manifestaba, cómo se curaba. Sus profesores quedaron impresionados cuando Rosario presentó un caso de estudio detallado sobre un niño con mutismo selectivo después de presenciar un accidente de su madre. No usó nombres reales, pero todos los detalles venían de su experiencia con Mateo. El caso fue tan bien documentado y analizado que uno de sus profesores le sugirió publicarlo en una revista especializada. Este tipo de trabajo demuestra una comprensión profunda del trauma infantil, le dijo el profesor. Deberías considerar no solo ser terapeuta, sino también investigadora y educadora. Rosario se graduó del programa con honores, pero no se detuvo ahí. Aplicó para un programa de maestría en psicología infantil en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Era ambicioso, considerando que solo tenía estudios de secundaria cuando comenzó, pero sus profesores del programa de certificación escribieron cartas de recomendación entusiastas y su caso de estudio publicado sirvió como portafolio. Fue aceptada con una beca completa. Durante los siguientes 3 años, Rosario vivió y respiró psicología infantil. Trabajó a tiempo parcial en un centro comunitario en la colonia Narvarte, ofreciendo terapia gratuita a niños de familias de bajos recursos. Vio casos de todo tipo: trauma por violencia doméstica, ansiedad por separación, depresión infantil, trastornos del desarrollo. Cada niño que ayudaba era una pequeña victoria, una forma de sanar el dolor que aún cargaba por Mateo. En su tiempo libre escribía artículos académicos, guías para padres, manuales para terapeutas. Su nombre, Rosario Delgado, comenzó a aparecer en publicaciones especializadas. Empezó a ser invitada a dar charlas en conferencias de psicología infantil. Su historia personal, la empleada doméstica que se convirtió en experta en trauma infantil, resonaba con muchas personas. 4 años después de su despido de la Casa de los Santibáñez, Rosario defendió su tesis de maestría: Intervenciones no clínicas en trauma infantil, el papel
papel del cuidador primario en la recuperación emocional de niños traumatizados. Fue aclamada como un trabajo innovador que desafiaba la idea de que solo los profesionales médicos podían ayudar a niños con trauma. Rosario argumentaba que a menudo las personas más efectivas eran aquellas que pasaban tiempo diario con el niño, cuidadores, maestros, niñeras, si estaban adecuadamente capacitados para reconocer y responder al trauma. La tesis llamó la atención de una organización internacional sin fines de lucro que trabajaba en capacitación de cuidadores infantiles en comunidades de bajos recursos. Le ofrecieron un puesto como directora de programas para América Latina. El sueldo era modesto para los estándares internacionales, pero era más dinero del que Rosario había visto en su vida. Aceptó inmediatamente. Durante los siguientes 5 años, Rosario viajó por México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, capacitando a cuidadores infantiles, desarrollando programas, escribiendo currículos. Su trabajo tocó las vidas de miles de niños indirectamente a través de los cuidadores que entrenó. Fundó una red de centros comunitarios de cuidado infantil que ofrecían servicios gratuitos o de bajo costo a familias necesitadas. Su reputación creció. Fue invitada a hablar en las Naciones Unidas sobre el cuidado infantil en comunidades marginadas. Escribió un libro, El mar no es suficiente, guía práctica para cuidadores de niños traumatizados, que se convirtió en lectura obligatoria en programas de trabajo social en toda América Latina. Rosario nunca olvidó de dónde venía. Vivía modestamente, enviaba dinero regularmente a sus hermanos en Oaxaca. El mayor había logrado terminar la universidad. La segunda se había convertido en maestra. El más pequeño estaba estudiando ingeniería. Todo gracias al apoyo constante de Rosario. Pero a pesar de su éxito profesional, había un vacío en su vida personal. No había vuelto a intentar formar su propia familia. Cada niño que ayudaba recibía un pedazo de su corazón, pero ninguno lo llenaba completamente. En el fondo, siempre había un niño de ojos verdes y cabello castaño que ocupaba un lugar especial en su memoria. Mateo se preguntaba constantemente cómo estaría. ¿Habría superado su trauma? ¿Recordaría a la mujer que lo cuidó durante esos meses cruciales? ¿Estaría feliz? 10 años después de aquel viernes devastador, cuando fue expulsada de la mansión en Polanco, Rosario recibió una invitación que haría que todos esos años convergieran en un momento imposible. Era una invitación para hablar en un simposio internacional sobre trauma infantil que se llevaría a cabo en un hotel de lujo en Ciudad de México. El evento sería patrocinado por varias organizaciones filantrópicas de la ciudad, incluyendo la fundación de una familia prominente, la Fundación Santibáñez. Rosario sintió que el corazón se le detenía cuando vio el nombre. Serían los mismos Santibáñez. Ricardo y Paulina habrían creado una fundación, ¿o era solo una coincidencia de apellido? Investigó un poco y descubrió que sí, era la familia Santibáñez que conocía. La fundación, establecida 5 años atrás, se enfocaba en salud mental infantil y apoyo a familias con niños traumatizados. Había sido fundada, según leía en su página web, en honor a nuestro hijo Mateo, cuya valentía enfrentando su propio trauma nos inspiró a ayudar a otros. Mateo tenía que tener 16 años ahora. Ya no era el niño pequeño que había conocido, era un adolescente. Rosario se preguntó si aún sufría de los efectos del trauma o si finalmente había encontrado paz. La invitación especificaba que sería una cena de gala seguida de una conferencia al día siguiente. Los principales donantes de la fundación estarían presentes, incluyendo, sin duda, la familia Santibáñez. Rosario sabía que debía declinar. Ver a esa familia otra vez, especialmente a Mateo, después de todos estos años, sería demasiado doloroso. Pero al mismo tiempo sentía una compulsión irresistible. Necesitaba saber que Mateo estaba bien. Necesitaba cerrar ese capítulo de su vida que había quedado abierto, sangrando durante una década. Aceptó la invitación. La noche de la gala, Rosario se vistió con más cuidado de lo habitual. Usó un vestido azul marino elegante pero sobrio, el tipo de vestido que una profesional respetada usaría. Se arregló el cabello, ahora con algunas canas prematuras que había decidido no teñir. A sus 42 años se veía diferente de la empleada de 32 que había trabajado en la casa de los Santibáñez. Más madura, más segura,
día más exitosa. El evento se llevó a cabo en el salón de baile del Hotel Santibáñez Plaza, uno de los hoteles más lujosos de la cadena. La ironía no pasó desapercibida para Rosario. Estaría parándose como invitada de honor en un hotel que pertenecía a la familia que la había despedido. Cuando llegó, fue recibida con respeto y admiración. La gente conocía su trabajo, había leído sus publicaciones, asistido a sus conferencias. Era tratada como la experta que era, no como la empleada doméstica que había sido. Ricardo y Paulina Santibáñez estaban en el centro del salón, saludando a los invitados. Habían envejecido, por supuesto. Ricardo tenía más canas, Paulina tenía líneas de expresión alrededor de los ojos, pero se veían bien, saludables, exitosos, y al lado de ellos estaba un joven alto, delgado, con cabello castaño claro y ojos verdes inolvidables. Mateo. Rosario se detuvo en seco cuando lo vio. Ya no era el niño de 6 años que lloraba en sus brazos. Era un joven de 16, casi un hombre. Vestía un traje formal y conversaba educadamente con los invitados. Se veía sano, normal, funcional. El alivio que Rosario sintió fue tan intenso que casi la hizo tambalearse. Estaba bien. Después de todos estos años de preocupación, Mateo estaba bien. Por un momento, consideró irse sin que la vieran. Había obtenido lo que necesitaba, la confirmación de que el niño que había amado estaba bien. No necesitaba más. Pero en ese momento, Mateo miró en su dirección. Sus ojos se encontraron al otro lado del salón, lleno de gente, y Rosario vio el reconocimiento instantáneo en su rostro, seguido de una expresión de shock absoluto. Mateo dijo algo a sus padres y comenzó a caminar hacia ella, lentamente al principio, luego más rápido. Ricardo y Paulina lo siguieron con la mirada, confundidos, y luego también la vieron. El shock en sus rostros fue evidente. El salón de baile de repente pareció silenciarse, aunque la música y las conversaciones continuaban. Rosario sentía como si todos sus sentidos estuvieran enfocados en el joven que se acercaba, con cada paso borrando una década de separación. Mateo se detuvo a 1 metro de distancia. Sus ojos verdes, tan similares a los que recordaba pero ahora en un rostro más maduro, la escaneaban como si no pudiera creer lo que veía. ¿Rosario? Su voz había cambiado, era más profunda, pero el tono de asombro era inconfundible. «Hola, Mateo», respondió Rosario, su propia voz apenas un susurro. «Has crecido mucho». Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, sin advertencia, Mateo dio un paso adelante y la abrazó. No fue un abrazo cortés o formal, fue el abrazo de alguien que había esperado 10 años para este momento. Rosario sintió las lágrimas quemando sus ojos mientras correspondía el abrazo, sus brazos alrededor de este joven que una vez había sido su niño. «Pensé que nunca te volvería a ver», murmuró Mateo contra su hombro. «Pensé que te había perdido para siempre». «Estoy aquí», respondió Rosario. «Estoy aquí, mi amor. Y estás bien. Estás tan bien». Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Ricardo y Paulina se habían acercado, observando la escena con expresiones complejas. «Rosario», dijo Ricardo, y su voz sonaba extraña. «No sabíamos que, cuando vimos tu nombre en la lista de conferencistas, no hicimos la conexión. Rosario Delgado es un nombre común. Nunca pensamos que la empleada doméstica que despidieron se había convertido en la experta internacional que invitaron a su evento», completó Rosario con una sonrisa sin humor. «Entiendo la confusión». Paulina se veía como si quisiera decir algo, pero las palabras no salían. Sus ojos iban de Rosario a Mateo y de vuelta. «No puedo creer que seas tú», dijo finalmente Mateo. «He leído tus artículos, Rosario». «Bueno, la doctora Delgado. En mi clase de psicología el semestre pasado usamos uno de tus papers sobre trauma infantil y recuperación. Ni siquiera hice la conexión con tu nombre porque había asumido que seguías trabajando como empleada doméstica en algún lugar. La vida tiene formas interesantes de cambiar nuestro camino», respondió Rosario. «Después de que me despidieron de su casa, decidí que si iba a dedicar mi vida a ayudar niños, debía hacerlo de la manera más efectiva posible. Así que estudié, me capacité, me convertí en lo que necesitaba ser». «Te despedimos», dijo Ricardo en voz baja, y la palabra «despedimos» cayó entre ellos como una bomba. «Sí», confirmó Rosario, «lo hicieron». El silencio incómodo fue interrumpido por un organizador del evento que se acercó a Rosario. «Doctora Delgado, es un honor tenerla aquí. ¿Podríamos tomarle algunas
unas fotos para nuestra publicación y varios donantes están ansiosos por conocerla. Rosario asintió, agradecida por la interrupción. Por supuesto, mientras la llevaban a conocer a otros invitados, miró hacia atrás y vio a Mateo observándola con una expresión de asombro mezclada con algo más: orgullo, tristeza, arrepentimiento. El resto de la velada fue surrealista. Rosario dio su discurso sobre la importancia de capacitar a cuidadores no profesionales para reconocer y responder al trauma infantil. Habló con elocuencia, con pasión, con la autoridad de alguien que había vivido ambos lados de la ecuación. Había sido la cuidadora sin capacitación formal, que intuitivamente sabía qué hacer. Y ahora era la experta que podía explicar científicamente por qué esas intervenciones funcionaban. Ricardo y Paulina estaban entre la audiencia, escuchando cada palabra. Mateo estaba sentado entre ellos, pero sus ojos nunca dejaron a Rosario. Cuando terminó su discurso, recibió una ovación de pie. La gente se acercó después para felicitarla, para pedirle tarjetas de presentación, para invitarla a futuros eventos. Era tratada como la celebridad que se había convertido en los círculos de psicología infantil. Pero lo que más le importaba era la expresión en el rostro de Mateo. Estaba llorando abiertamente ahora, sin intentar ocultar las lágrimas. Cuando finalmente logró abrirse paso hacia ella a través de la multitud de admiradores, tomó sus manos. Rosario, necesito hablar contigo, en privado, por favor. Rosario miró a Ricardo y Paulina, que habían seguido a su hijo. Ricardo asintió. Hay una sala de conferencias privada en el segundo piso. Podemos hablar allí. Los cuatro se dirigieron a la sala, dejando atrás el ruido de la gala. Una vez dentro, con la puerta cerrada, Mateo se volteó hacia Rosario. Nunca te olvidé, comenzó, ni un solo día en estos 10 años. Cuando me dijeron que te ibas, me dijeron que era lo mejor para mí, que necesitaba aprender a depender de mis padres, no de ti. Pero se sintió como si me hubieran arrancado el corazón. Mateo, comenzó Rosario, pero él levantó una mano. Déjame terminar, por favor. He esperado 10 años para decir esto. Rosario asintió y Mateo continuó. Durante años estuve enojado contigo por irte, enojado con mis padres por hacerte ir, enojado conmigo mismo por no ser suficiente para que te quedaras. Regresé a tener ataques de pánico, regresé a tener pesadillas. Mis padres tuvieron que conseguir a 3 terapeutas diferentes antes de encontrar uno que pudiera ayudarme a procesar la segunda pérdida, como la llamaron. Ricardo y Paulina se veían devastados, escuchando a su hijo describir el dolor que había experimentado. Pero, continuó Mateo, eventualmente, con mucha terapia y mucho trabajo, empecé a mejorar. Y parte de esa mejora vino de entender por qué me ayudaste tanto cuando estabas con nosotros. Mi terapeuta me hizo ver que habías hecho más que solo cuidarme. Me habías enseñado que era seguro sentir miedo, seguro expresar emociones, seguro confiar en alguien otra vez después del trauma. Cuando tenía 12 años, continuó Mateo, decidí que quería dedicar mi vida a ayudar a niños como yo, niños que habían pasado por traumas. Empecé a investigar sobre el tema, a leer todo lo que podía encontrar, y ahí fue cuando empecé a encontrar tus artículos, tus publicaciones. Al principio no hice la conexión, porque usabas tu título completo, Doctora Rosario Delgado Hernández. Pero luego leí un caso de estudio que publicaste sobre un niño de 6 años, con miedo a su madre después de verla sangrar en un accidente. Rosario sintió que el corazón se le apretaba. Mateo, eras tú, dijo Mateo con una sonrisa temblorosa. Escribiste sobre mí, sobre nosotros. Reconocí cada detalle. Y fue entonces cuando busqué más sobre quién eras. Encontré tu foto en el sitio web de una conferencia. Y casi me desmayo cuando vi que eras realmente tú. La mujer que me cuidó se había convertido en una experta mundial en trauma infantil. Usaste tu experiencia conmigo, con nuestra familia, para ayudar a miles de otros niños. Tomaste el dolor de ser despedida injustamente y lo convertiste en algo hermoso, algo significativo. Rosario tenía lágrimas corriendo por su rostro ahora. No fue solo nuestra experiencia, Mateo. Fueron años de trabajo, de estudio, de dedicación. Pero empezó con nosotros, insistió Mateo. Y necesito que sepas algo. Necesito que sepas que nunca, ni un solo día, pensé que te fuiste porque no me querías. Supe, incluso a los 6 años, que te obligaron a irte. Y ese conocimiento, esa certeza de que me habías amado y que solo las circunstancias nos separaron, me ayudó a sanar. Ricardo se
se aclaró la garganta. Rosario, necesito pedirte disculpas. Lo que hicimos, lo que yo hice, fue imperdonable. Mi madre me convenció de que estabas creando una dependencia no saludable, que estabas manipulando la situación para tu beneficio, pero estaba equivocado, completamente equivocado. Paulina habló por primera vez, su voz quebrada. Después de que te fuiste, Mateo estuvo peor que nunca. Los siguientes 2 años fueron los más difíciles de nuestras vidas. Finalmente encontramos a una terapeuta excelente que nos ayudó a todos, no solo a Mateo. Y una de las primeras cosas que nos hizo ver fue que habíamos cometido un error terrible al despedirte. Mi suegra, continuó Ricardo con amargura, confesó después que había orquestado todo, que te investigó, que plantó dudas en mi mente, que básicamente me manipuló para que te despidiera. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, de cómo su prejuicio y su necesidad de control habían dañado a nuestro hijo, rompí relaciones con ella durante 3 años. Intentamos encontrarte, dijo Paulina. Queríamos disculparnos, pedirte que regresaras si era posible, o al menos decirte cuánto lo sentíamos. Pero habías desaparecido. Ninguna agencia de empleo sabía dónde estabas. Nadie tenía tu información. Estaba estudiando, explicó Rosario, viviendo en residencias universitarias, luego viajando por trabajo. Dejé atrás mi vida como empleada doméstica completamente. Y mira lo que lograste, dijo Mateo con orgullo evidente en su voz. Rosario, eres increíble. Eres famosa en los círculos de psicología infantil. Tu trabajo ha cambiado políticas en 5 países. Has entrenado a miles de cuidadores. Has escrito un libro que es lectura obligatoria en universidades. Todo mientras yo pensaba que seguías limpiando casas en algún lugar. Rosario sonrió a través de las lágrimas. Limpiar casas es un trabajo honorable, Mateo. Nunca me avergonzó. Pero tienes razón. Encontré una manera de usar mis habilidades que tiene un impacto mayor. La fundación, dijo Ricardo de repente. La Fundación Santibáñez. La creamos hace 5 años para honrar tu memoria y tu impacto en Mateo. Queríamos que tu legado continuara, aunque no supiéramos dónde estabas. Rosario se quedó sin palabras por un momento. ¿Crearon una fundación de salud mental infantil por mí? En parte, admitió Paulina, pero principalmente por Mateo y por todos los niños como él que sufren en silencio. Queríamos asegurarnos de que otras familias tuvieran acceso a la ayuda que necesitaban, sin importar su nivel socioeconómico. Es irónico, dijo Rosario con una risa sin humor. Me despidieron de su casa por ser una empleada doméstica pobre que supuestamente estaba manipulando la situación. Y ahora su fundación, creada en mi honor, me invita como experta internacional. No es irónico, dijo Mateo firmemente. Es justicia poética. Es el universo demostrando que mi abuela estaba completamente equivocada, que tú valías más de lo que cualquiera de nosotros entendía en ese momento. Ricardo respiró profundo. Rosario, sé que no podemos deshacer el pasado, sé que no podemos devolverle los años que perdiste, el dolor que causamos, pero me gustaría, si me lo permites, intentar compensarte de alguna manera. No necesito compensación, respondió Rosario. Necesitaba esto. Necesitaba saber que Mateo estaba bien. Necesitaba ver que se convirtió en un joven maravilloso a pesar de todo. Eso es suficiente para mí. Pero no es suficiente para nosotros, insistió Paulina. Rosario, tu trabajo es exactamente lo que nuestra fundación necesita. Eres la persona perfecta para dirigir nuestros programas de capacitación. Podríamos ofrecerte un puesto, un salario excelente, recursos para expandir tu trabajo. Rosario negó con la cabeza. Aprecio la oferta, pero no puedo aceptarla. Sería demasiado complicado emocionalmente. Trabajar para ustedes después de todo lo que pasó. Entonces, trabaja con nosotros, propuso Ricardo, como consultora independiente. Diseña los programas, entrena al personal, pero mantén tu autonomía. Podemos financiar tu investigación, tus proyectos, sin ataduras emocionales complicadas. Era una oferta tentadora. Los recursos de la Fundación Santibáñez podían amplificar su trabajo exponencialmente, pero Rosario todavía dudaba. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Es mucho para procesar en una noche. Por supuesto, dijo Ricardo. Toma todo el tiempo que necesites. Mateo, que había estado escuchando en silencio, habló nuevamente. Rosario, independientemente de lo que decidas sobre trabajar con la Fundación, necesito pedirte un favor personal. ¿Cuál?, preguntó Rosario. Necesito que
seas parte de mi vida nuevamente, dijo Mateo con voz emocionada. No como mi nana, no como mi empleada, sino como la persona que me salvó, como mi mentora, como alguien importante para mí. Estos 10 años sin ti han sido buenos. He crecido, he sanado, pero siempre faltaba algo, siempre faltabas tú. Rosario sintió que el corazón se le rompía y se reparaba al mismo tiempo. Mateo, no sé si eso es una buena idea. Puede revolver emociones complicadas para todos. Ya son complicadas, respondió Mateo, pero también pueden ser hermosas. Puede ser parte de mi vida sin que eso quite nada de la relación con mis padres. Ellos entienden ahora lo que no entendían antes. Ricardo asintió. Es verdad, Mateo habla de ti con frecuencia. Siempre se ha preguntado dónde estabas. ¿Qué estabas haciendo? Hemos aprendido que el amor no se divide, se multiplica, que puedes amar a más de una persona maternal en tu vida sin que eso disminuya el amor por tus padres biológicos. Además, agregó Paulina, con una pequeña sonrisa, después de leer tu trabajo, de entender realmente lo que hiciste por nuestro hijo, sería un honor tenerte en nuestras vidas. No como empleada, sino como la profesional respetada que eres, como la mujer que salvó a nuestro hijo cuando nosotros no sabíamos cómo. Rosario miró a las 3 personas frente a ella, la familia que la había roto 10 años atrás, pero también la familia que, sin saberlo, había sido el catalizador para su transformación. Su despido injusto había dolido, había sido cruel, había sido devastador, pero también la había forzado a reinventarse, a convertirse en más de lo que había imaginado posible. Necesito ser honesta con ustedes, dijo Rosario lentamente. Durante años los odié. Odié a Ricardo por ceder ante las manipulaciones de su madre. Odié a Paulina por no defenderme más fuertemente. Odié a doña Victoria por destruir mi reputación. Y sí, incluso en algunos momentos oscuros, estuve resentida con Mateo por ser la razón por la que me involucré tanto y me lastimaron tan profundamente. Pero el odio es pesado, continuó, y eventualmente lo solté, no porque ustedes lo merecieran, sino porque yo merecía paz. Merecía seguir adelante, y lo hice. Construí una vida, una carrera, un propósito. Sin ustedes. Entonces, si van a ser parte de mi vida ahora, necesita ser en términos de igualdad. No soy la empleada pobre y agradecida. Soy la doctora Rosario Delgado, experta en trauma infantil, autora publicada, conferenciante internacional. Y merezco ser tratada con el respeto que eso conlleva. Por supuesto, dijo Ricardo inmediatamente. Por supuesto que sí. Y lo siento, Rosario. Siento profundamente el trato que recibiste. Si pudiera regresar el tiempo... Pero no puedes, interrumpió Rosario. Ninguno de nosotros puede. Solo podemos decidir cómo seguimos adelante. Mateo se acercó y tomó las manos de Rosario. Entonces, sigamos adelante juntos. Deja que te tenga en mi vida de la manera que sea cómoda para ti. Cenas ocasionales, café cuando estés en la ciudad, mensajes de vez en cuando, lo que tú quieras. Solo, por favor, no desaparezcas otra vez. Rosario miró esos ojos verdes, ya no de un niño asustado, sino de un joven que había crecido fuerte a pesar de sus traumas. Un joven que, en parte, gracias a ella, había encontrado su camino. Está bien, dijo finalmente. Podemos intentarlo, lentamente, sin presión, y vemos cómo va. El alivio en el rostro de Mateo fue inmediato. La abrazó nuevamente, y esta vez Rosario se permitió disfrutar el abrazo completamente, sin el dolor del pasado nublando el momento. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción cuidadosa. Rosario aceptó trabajar como consultora para la Fundación Santibáñez, diseñando programas de capacitación basados en su investigación y experiencia. Trabajaba principalmente de forma remota, pero visitaba Ciudad de México una vez al mes para supervisar la implementación. Durante esas visitas se reunía con Mateo. Tomaban café, caminaban por Chapultepec, conversaban sobre sus estudios. Mateo estaba en su último año de preparatoria, planeando estudiar psicología en la universidad. Gradualmente, también comenzó a tener comidas ocasionales con Ricardo y Paulina. Las primeras fueron incómodas, llenas de silencios tensos y temas cuidadosamente evitados, pero con el tiempo encontraron un ritmo. Podían hablar sobre el trabajo de la fundación, sobre los avances de Mateo, sobre proyectos futuros. Un día, casi un año después del reencuentro, Paulina invitó a Rosario a almorzar, solo las dos. Se encontraron en un restaurante tranquilo en La Condesa. Rosario,
comenzó Paulina después de que ordenaron. Hay algo que he querido decirte desde aquella noche en la gala, pero nunca encontraba el momento correcto. Dime, respondió Rosario, necesito que sepas que estuve enamorada de la idea de ser madre mucho antes de tener a Mateo, dijo Paulina. Planeé cada detalle del embarazo, del nacimiento, de cómo sería la crianza perfecta. Pero cuando Mateo nació, descubrí que era mucho más difícil de lo que había imaginado. La depresión posparto me golpeó duro, y luego, cuando Mateo tuvo el trauma de verme sangrar y comenzó a rechazarme, sentí que estaba fallando en lo único que realmente importaba. No estabas fallando, dijo Rosario suavemente. Estabas haciendo lo mejor que podías en circunstancias difíciles. Pero tú lo hiciste ver tan fácil, continuó Paulina. Llegaste y en días tenías a Mateo confiando en ti, amándote, y yo, su propia madre, no podía ni acercarme a él sin que gritara. ¿Sabes cuánto dolía eso? Puedo imaginar, respondió Rosario. Por eso cuando mi suegra sugirió que eras una amenaza, que estabas manipulando la situación, quise creerle, admitió Paulina, porque era más fácil culparte a ti que enfrentar mis propios sentimientos de inadecuación. Si eras tú la mala, entonces yo no era la madre que estaba fallando. Pero después de que te fuiste y Mateo empeoró tanto, no pude seguir negándolo. No eras el problema, yo era el problema. Mi inseguridad, mi necesidad de ser la madre perfecta, mi inhabilidad de pedir ayuda o admitir que no tenía todas las respuestas. Paulina, dijo Rosario, ser madre no significa tener todas las respuestas. Significa estar dispuesta a aprender, a crecer, a adaptarse. Y eso es exactamente lo que hiciste. Buscaste ayuda, fuiste a terapia, trabajaste en ti misma. Eso requiere más coraje que fingir que todo está bien. Pero te lastimé en el proceso, dijo Paulina con lágrimas en los ojos. Te quité tu trabajo, tu reputación, tu relación con Mateo. ¿Cómo puedes siquiera estar sentada aquí conmigo después de todo eso? Rosario pensó cuidadosamente su respuesta. Porque decidí hace mucho tiempo que no iba a permitir que lo que me hicieron definiera mi vida. Ustedes me quitaron cosas, sí, pero también, sin querer, me dieron algo. Me dieron la motivación para convertirme en más de lo que era. Si nunca me hubieran despedido, probablemente seguiría siendo empleada doméstica. Una buena empleada, sí, pero limitada en mi alcance. En cambio, me obligaron a encontrar otro camino, y ese camino resultó ser más significativo de lo que jamás imaginé. ¿Entonces te agradeciste por despedirte?, preguntó Paulina con una sonrisa irónica. No, respondió Rosario honestamente, pero les agradezco por enseñarme que mi valor no está determinado por cómo otros me tratan, que puedo elegir quién quiero ser, sin importar las circunstancias. Las dos mujeres se quedaron en silencio por un momento. Luego Paulina extendió su mano a través de la mesa. Rosario la tomó. ¿Amiga?, preguntó Paulina esperanzada. Conocidas que se están conociendo, respondió Rosario. Pero tal vez algún día, sí, amigas, fue suficiente para ambas. Los años pasaron. Mateo se graduó de la preparatoria con honores y entró a la UNAM para estudiar psicología, siguiendo los pasos de Rosario. El joven mantuvo contacto regular con ella, considerándola su mentora, y aunque nunca usó la palabra abiertamente, una figura maternal en su vida. Ricardo y Paulina continuaron trabajando en la fundación, expandiendo su alcance más allá de México. Rosario se convirtió en su principal asesora, diseñando programas que fueron implementados en 8 países de América Latina. La relación entre todos ellos nunca fue completamente simple. Siempre había una corriente subterránea de historia, de dolor pasado, de lo que pudo haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Pero también había algo hermoso en cómo todos habían crecido, cambiado, madurado. 5 años después del reencuentro, Rosario publicó su segundo libro, De cuidadora a curadora, mi jornada del servicio doméstico a la psicología infantil. Era parte memorias, parte guía profesional, contando su historia completa, incluyendo su tiempo con la familia Santibáñez. Cambió algunos detalles para proteger su privacidad, pero la esencia de la historia estaba ahí. El libro se convirtió en un bestseller en América Latina. Resonó especialmente con mujeres de clase trabajadora que sentían que sus opciones estaban limitadas por su origen socioeconómico. Rosario se convirtió en un símbolo de que era posible reinventarse, sin importar cuán tarde se comenzara o cuán difíciles fueran las circunstancias. En la presentación del libro en Ciudad de México, la primera fila estaba ocupada por Ricardo, Paulina y Mateo. Cuando Rosario los vio
sentados ahí, apoyándola públicamente a pesar de que el libro incluía su historia, su fracaso como empleadores, su injusticia hacia ella. Sintió que finalmente había cerrado el círculo completamente. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una joven del público levantó la mano. Delgado, en su libro menciona que fue despedida injustamente de un trabajo que amaba, cuidando a un niño que llegó a querer como hijo. Esa parte me hizo llorar. ¿Cómo no está amargada? ¿Cómo no odia a esa familia? Rosario miró a Mateo, que la observaba con atención. Porque aprendí que el odio solo envenena a quien lo sostiene. Y porque esa familia, a pesar de los errores que cometieron, también me dio regalos. Me dio la oportunidad de amar profundamente, aunque fuera temporalmente. Me dio la motivación para transformar mi vida. Y años después me dieron algo aún más raro: el reconocimiento genuino de que se habían equivocado y el deseo sincero de compensarlo. ¿Está en contacto con ellos ahora?, preguntó la joven. Sí, respondió Rosario. De hecho, están aquí hoy. Y el joven que cuidé hace 15 años, que ahora es un adulto estudiando para convertirse en psicólogo él mismo, se ha convertido en uno de mis apoyos más importantes. Mateo se puso de pie en la audiencia. Para que conste, dijo con voz clara, esta mujer salvó mi vida cuando era niño. Y cuando mi familia cometió el error imperdonable de despedirla, ella tomó esa experiencia y la usó para salvar las vidas de miles de otros niños. Soy la persona que soy hoy en gran parte gracias a ella, y pasaré el resto de mi vida agradecido de que el destino la trajera de vuelta a nuestras vidas. La audiencia estalló en aplausos. Rosario tuvo que secarse las lágrimas. Después del evento, cuando todos se habían ido y solo quedaban Rosario, Mateo, Ricardo y Paulina, se sentaron en un café cercano. «Sabes», dijo Mateo, «cuando era niño y te fuiste, solía fantasear sobre este momento. Imaginaba que un día serías famosa, importante, exitosa, y que regresarías y todos se darían cuenta de cuán equivocados habían estado. Que finalmente obtendrías la justicia que merecías». «¿Y?», preguntó Rosario. «¿Se siente como imaginaste?». «Mejor», respondió Mateo, «porque en mis fantasías infantiles regresabas para frotarles en la cara a mis padres cuán equivocados habían estado, para hacerlos sentir mal. Pero la realidad es mucho mejor. Regresaste como alguien que ya no necesita validación de nadie. Y en lugar de buscar venganza, construiste puentes. Eso requiere mucho más fuerza que cualquier fantasía de venganza». Ricardo intervino. «Rosario, nunca te he preguntado esto directamente, pero necesito saber, ¿nos has perdonado realmente? ¿O solo eres muy buena fingiendo para mantener la relación con Mateo?». Rosario pensó cuidadosamente. «El perdón no es un evento único, es un proceso. Hay días en que recuerdo aquella mañana cuando me despidieron, cuando Mateo gritaba mi nombre mientras me iba, y la rabia todavía surge, pero cada vez dura menos tiempo. Cada vez es más fácil dejarlo ir, porque al final del día, aferrarme a ese dolor solo me lastima a mí. Y he trabajado demasiado duro para construir una vida significativa como para dejar que el pasado la envenene. Entonces sí», continuó, «los he perdonado, no porque lo merezcan necesariamente, sino porque yo merezco paz. Y el perdón es un regalo que me doy a mí misma, no a ustedes». Paulina asintió, lágrimas en los ojos. «Eso es más de lo que merecemos, pero lo aceptamos con gratitud». Esa noche, mientras Rosario regresaba a su hotel, reflexionó sobre el viaje extraordinario que había sido su vida. De empleada doméstica a experta internacional, de mujer rota por el rechazo a mujer que había encontrado su propósito, de persona que fue tratada como desechable a profesional cuyo trabajo era valorado internacionalmente. La niña de Oaxaca que llegó a la capital con solo una maleta pequeña nunca habría imaginado este futuro, pero esa niña había tenido algo que ninguna educación formal podía enseñar: resiliencia, compasión y la capacidad de amar incondicionalmente. Y esas cualidades, combinadas con educación y oportunidad, habían creado algo extraordinario. Rosario sacó su teléfono y escribió un mensaje a sus hermanos en Oaxaca. «Presentación del libro fue un éxito. Pensé en mamá y papá hoy. Estarían orgullosos de que su hija tomó el valor del trabajo que nos enseñaron y lo convirtió en algo que ayuda a tantos. Los amo». La respuesta llegó minutos después. «También estamos orgullosos de ti, hermana. Siempre lo hemos estado». Rosario sonrió y guardó el teléfono. Mañana tendría otra conferencia, más personas que conocer, más trabajo
dijo qué hacer, pero esta noche se permitió simplemente estar agradecida. Agradecida por el dolor que la había fortalecido. Agradecida por las pérdidas que le enseñaron a valorar las ganancias. Agradecida por el niño que una vez cuidó y que ahora era un joven que la inspiraba. Agradecida por los empleadores que la despidieron y que al hacerlo sin querer la liberaron para convertirse en mucho más de lo que habría sido de otra manera. Y sobre todo, agradecida por haber aprendido que su valor nunca estuvo determinado por cómo otros la trataban, sino por cómo elegía tratarse a sí misma. Rosario Delgado había comenzado como una empleada doméstica invisible para la sociedad. Terminó como una voz que no podía ser ignorada. Y ese era el tipo de historia que valía la pena contar, el tipo de historia que podía inspirar a otras mujeres a escribir sus propios finales, sin importar cuán difícil fuera el comienzo. Porque al final, las empleadas domésticas no son solo las manos que limpian las casas, son las manos que sostienen familias, los corazones que aman sin condiciones, las mentes que entienden las necesidades humanas más profundas. Y cuando a esas manos, esos corazones y esas mentes se les da la oportunidad de florecer completamente, pueden cambiar el mundo. Rosario Delgado lo había probado. Y su historia, la historia de la empleada que salvó al hijo, fue echada por la familia y regresó 10 años después, no buscando venganza, sino ofreciendo sanación. Se convertiría en leyenda en los círculos de quienes trabajan con trauma infantil. Pero más importante que la leyenda era la verdad subyacente, que cada persona, sin importar su origen, tiene un valor incalculable y que a veces las personas que la sociedad considera más insignificantes resultan ser las más extraordinarias de todas. Mateo Santibáñez eventualmente se convertiría en psicólogo infantil, trabajando junto a Rosario en la fundación de su familia. Ricardo y Paulina dedicarían el resto de sus vidas a asegurarse de que su fundación brindara oportunidades a personas como Rosario, personas con talento natural que solo necesitaban educación y apoyo para florecer. Y Rosario continuaría su trabajo, tocando miles de vidas, siempre recordando que su poder no venía de títulos o reconocimiento, sino de la misma fuente que siempre había tenido, un corazón capaz de amar incondicionalmente y la sabiduría para saber que amar a otros comienza con amarse a uno mismo lo suficiente como para nunca aceptar menos de lo que se merece. Esa era la verdadera historia. No de venganza, sino de redención, no de odio, sino de sanación, no de final, sino de transformación continua. Y esa historia, contada y recontada en conferencias, libros y conversaciones susurradas entre trabajadoras domésticas que soñaban con más, se convertiría en semilla de cambio, recordatorio de que ningún trabajo es indigno, ninguna persona es desechable y ningún sueño es demasiado grande para quien tiene el coraje de perseguirlo.